vamos a pasar a la impartición de la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 36. Hechos 13, 36. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hechos 13, 36 dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Esta noche quiero continuar desarrollando un pensamiento que vino precisamente el viernes como un rema, como una impartición de parte de Dios. Y es que quiero dejar en tu corazón cincelada esta verdad: no mueras lejos de tu propósito. No mueras lejos de tu propósito. El viernes había una unción especial, pero sé que esta noche también hay una unción del Espíritu Santo para ministrar tu corazón, para hablar a tu vida. No mueras lejos de tu propósito. Una frase que impactó mi corazón es que Jesús no temía la cruz, sino más bien temía a morir lejos de ella. Porque cuando leo estos versículos, o este verso en particular, que el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, en su discurso y en una exposición magistral, hace recordar a los líderes religiosos que lo acusaban toda la historia de Israel, comenzando desde el llamamiento de los patriarcas, y dentro de toda esa historia menciona a David, y dice que David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Ahora, me llama la atención porque qué hermoso final, el final de David. Este pasaje describe lo glorioso que fue el final de David. Y aunque encontramos en las crónicas unos rasgos que nos dan más destellos de la vida y del final del rey David, esto define, mejor dicho, toda la esencia de lo que David era. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios, dice que él sirvió al propósito de Dios. O sea, no vivió una vida alejada del propósito, sino que él entendió que tenía una razón de ser. Entendió su comisión existencial, y no solamente de naturaleza humana, sino al propósito de Dios. Porque algunas personas habrán encontrado su vocación, pero no el propósito de Dios. Y tú puedes encontrar alguna vocación en el mundo secular, pero el propósito de Dios está por encima de las vocaciones seculares. Puede ser que tu vocación sea el servicio, puede ser que sirvas a la humanidad desde el ámbito de la ciencia, de la medicina, desde la cátedra, desde cualquier ámbito. Pero es que el propósito de Dios trasciende las vocaciones humanas. Y dice la Escritura, hablando de David, que él murió. No dice que él murió. Dice que habiendo servido al propósito de Dios, la segunda cosa que encontramos es que él sirvió a su propia generación. En otras palabras, ese propósito él entendió que venía acompañado de un tiempo específico para ser desarrollado. Porque hay gente que sigue esperando un tiempo y no se dan cuenta que el tiempo se les está pasando. Entonces David tuvo conciencia del tiempo que le tocó vivir. Dice que sirvió al propósito de Dios, que lo hizo dentro de su propia generación. Y también dice que él
Él vivió haciendo la voluntad de Dios y finalmente durmió. No murió porque los hombres con propósito, cuando llegan a su día final aquí en esta tierra, no se puede decir que mueren. La gente que canta música de protesta y que dentro de su ideología le dan música a su resistencia interna por las injusticias. Decía un hombre llamado Ali Primera que los que viven por la vida no se le puede llamar muertos, o los que luchan por la vida, o los que mueren por la vida, no se les puede llamar muertos. Pero volviendo al punto, es que dice que durmió, porque tenemos que despertar ese testimonio. ¿Por qué no muere? Porque sigue siendo David una influencia, su vida, su testimonio. Porque cuando tú tienes propósito, aún después de que te hayas ido, seguirá siendo tu legado, te mantendrá en la generación que sea, se hablará de ti, como aquella mujer que el Señor dijo que donde quiera que se predicara el evangelio, se iba a hablar de lo que ella había hecho. Entonces vemos que cuando hay propósito, cuando tú vives en el propósito y acabas tu vida desarrollando ese propósito y lo cumples, finalmente no mueres, seguirás vigente en las generaciones. Hombres mueren todos los días, mueren intelectuales, mueren hombres de ciencia, mueren científicos, mueren médicos, pero posiblemente dentro de una semana, un mes, nadie lo recordará. Pero cuando alguien ha hecho un aporte importante al mundo, desde cualquiera que sea el ámbito, pero especialmente dentro del propósito de Dios, no duerme, no muere, sino que duerme. Qué hermoso final el de David. Pero lo más trágico que nos puede pasar no es que muramos, sino que vivamos sin conocer el propósito por el cual estamos en este mundo. Pero creo que muchos que ya conocimos el camino del Señor y que luego por muchas razones a veces nos alejamos del propósito de Dios. Ese propósito es eterno. Él se propuso en sí mismo realizar con tu vida y con mi vida antes de la fundación del mundo. Son planes que Él diseñó de antemano para llevarlos a cabo con nosotros. No son inventos de última hora, son diseños eternos. Son planes que Él se propuso en sí mismo desarrollar contigo. Y esto es maravilloso, porque nosotros hemos visto y hemos sido testigos de personas que han tenido un comienzo promisorio. La Biblia está llena de ejemplos de ello, de personas que comenzaron bien, pero tuvieron un mal final. Comenzaron sirviendo al propósito, pero murieron lejos de Él. Y es por eso que quiero dejarte claro esto, porque muchos tienen un buen inicio, muchas personas tienen buenos comienzos, pero poco a poco ocurren circunstancias. El enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda, va alejándote cada vez más de tu propósito para que el tiempo se pase, porque Él sabe que entre más tiempo tú vivas lejos de ese propósito, y aunque Él no lo conoce, Él sí sabe que tú tienes y eres portador de un destino profético. A ver, cuando Pedro todavía no conocía la magnitud de su destino profético como apóstol, Satanás siempre estuvo persiguiéndolo. Cuando Jesús hace una declaración sobre la vida de él y le dice: Pedro,
Petros, piedra pequeña, a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes? Desde ese momento Satanás también lo escuchó y comenzó una atroz persecución contra él. Y Pedro se convirtió en un blanco a seguir por el enemigo. Y aprendió dentro de muchas cosas y experiencias amargas que el propósito de Dios se iba a cumplir. Ahora, ¿por qué lo perseguía tanto el enemigo? El enemigo lo perseguía porque él era portador de un propósito. Él había sido depositario ¿de qué? De una tremenda declaración de los labios de Jesús. Satanás no te persigue por guapo, él persigue lo que lleva dentro. Satanás no te persigue porque te encontró al azar. Él sabe que tu vida es diferente a la vida de cualquier otra persona. Por eso Satanás te odia. Algunas personas dicen: yo no sé por qué Satanás siempre está hostigándome y creándome problemas. Es porque tú eres portador de un propósito. El problema más grande no es que tengas problemas. El problema es que esa situación te haga vivir lejos y acabar lejos de tu destino profético. Porque mucha gente, a pesar de que tienen conocimiento de lo que Dios quiere hacer con ellos, ellos ya han entrado en un estado de conformismo, de alejamiento, de frialdad. Nosotros fuimos creados como agentes morales libres, es decir, que fuimos creados con libre albedrío, con la capacidad de elegir y de decidir. Podemos terminar nuestros días viviéndolos para Dios, o podemos vivir y terminar nuestra vida en el pecado. En estos días en que nos está tocando vivir, vale mucho la pena que usted piense cuánto de lo que ha vivido en este mundo lo ha vivido para usted. Cuánto de lo que hemos vivido y lo que llevamos vivido en este planeta lo hemos vivido para hacer nuestra voluntad. Y hemos gastado miserablemente nuestra vida, la hemos malinvertido de manera equivocada, lejos de los caminos de Dios. Y ahora que la muerte es una posibilidad que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros y en cualquier momento, ¿cuántas gente no se ha muerto en estos días? ¿Cuántas personas amadas, queridas, gentes y personas importantes? Y digo que su importancia radicaba en lo que hacían. Ya no están con nosotros. Jamás se nos cruzó por la mente. Pero esa misma circunstancia puede pasar con cualquiera de los que me está oyendo. Y usted tal vez dice: no, qué fatalista vino el pastor hoy. No, es que quiero hacerte reflexionar sobre esta realidad de lo que es tan corta la vida y la realidad de la muerte. La muerte es una posibilidad que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros y puede pasar en cualquier momento. Y usted debería de pensar con seriedad sobre este asunto, porque inevitablemente serás llevado delante de Dios y tendrás que responder por aquel propósito que Él puso en tu corazón y que nunca lo tuviste en cuenta, y que nada más viviste para darle gusto a tu carne y a tus pasiones,
y viviste con una mentalidad secular. Eso significa una mente alejada de Dios y que nunca tuviste en cuenta ni preguntaste por el propósito de Dios para tu vida. Quiero mostrarte algo que está en las Escrituras. Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y luego dice: también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Él ha hecho todo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. La otra versión dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice: también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, dice, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay una versión que dice que Dios puso el mundo en el corazón del hombre. La versión King James en inglés dice que Dios puso el mundo. Y esa palabra eternidad, esa palabra es una palabra hebrea que se dice olam. ¿Qué es lo que realmente portamos nosotros? ¿Somos solo materia? ¿Usted cree que simplemente somos materia y que volveremos como materia ahí otra vez para ser material reciclable? No. Es que sabe, la palabra eternidad, esa palabra se dice olam. Y lo primero que dice es que es algo escondido que Dios puso aquí en el corazón. Y cuando hablo del corazón no hablo de el órgano como tal, sino de tu espíritu. Generalmente dice que es eternidad y que hay algo que Dios puso dentro de ti y se traduce como propósito. Hay una versión que traduce este pasaje de Eclesiastés 3, donde estoy leyendo ahora, 3:11, dice la escritura. En esta versión dice: Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos, dice, una conciencia de la eternidad. Pon atención. Pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente desde el principio a fin las cosas que Elohim hace. Elohim es Dios. En hebreo se traduce como dioses. Y dice como dioses, hablando de la triunidad de Dios, que Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad. Dentro de todo ser humano hay una conciencia que le dice que hay algo más allá. Todas las civilizaciones, ¿por qué todas las civilizaciones hicieron templos? Sea cual sea la idea que ellos tenían de Dios, ellos siempre creyeron que había una eternidad, que hay algo más allá, trascendente. Y por eso el hombre busca el templo, porque desde los días en que aquel hombre llamado Jacob dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo, el hombre busca tener contacto con lo desconocido. Y en este camino se han equivocado los mentalistas, se han equivocado los que piensan simplemente la meditación trascendental como un método para trascender. El agnosticismo y todos otro tipo de prácticas de las religiones orientales que llevaron a los seres humanos a un tipo de prácticas equivocadas.
Pero el hombre, dentro de su conciencia, existe algo que le dice que arriba de él hay algo. Todo ser humano sabe que hay algo. Todas las civilizaciones han tenido templos porque han creído que deberá haber algún acceso para poder tocar la eternidad. Ellos saben, ellos sabían, ellos intuían, por simple lógica humana. Uno de los argumentos de la existencia racional de Dios es que todas las civilizaciones en todo tiempo han buscado adorar a un ser superior. Otra de los argumentos de la existencia racional de Dios es que el hombre es un ser moral y lo rige una ley moral. Por eso, aunque el hombre sea un inmoral, hay una ley interior que le dice que lo que está haciendo es malo. El animal no tiene la capacidad de discernir moralmente porque él vive por instinto. Y por eso tú ves que no tiene fronteras morales. Por eso la madre finalmente termina comiéndose al hijo. O algunas especies terminan teniendo cópula con sus propias crías, porque no hay fronteras morales de los animales. Pero nosotros tenemos en todo uno de esos argumentos que no puede negar ni la ciencia. Es que el hombre es un agente moral y que hay una ley interna que le dice que está malo lo que está haciendo, pero insiste en hacerlo. No es como la gente piensa. Sí, esta palabra eternidad a mí me impresiona mi corazón, porque muchas versiones traducen la palabra eternidad y dice que puso un mundo en su corazón, el hombre, en el corazón del hombre. O sea, allí están escondidas las razones y los planes eternos por los cuales Él te envió a este mundo. Que no eres el resultado de una noche de hormonas de tu padre y de tu madre, que no eres el resultado de la casualidad, que tampoco el hombre es el resultado de una evolución genética, como lo decía Darwin en su teoría sobre la evolución. No, el hombre es la obra perfecta de Dios, creada en el corazón de Dios y manifestado en la tierra. Eso es Dios y eso es el hombre. Tú no eres el resultado de cualquier cosa. Eres la expresión misma de su amor. Él te creó a su imagen y semejanza. Todos los demás seres creados antes del primer hombre, llamado Adán, que aproximadamente tiene unos 6,700 años. ¿Sabes qué? O 7,000 años ya. ¿Sabes qué? Todos los prototipos o todos los tipos antes de ese, ninguno fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y allí incluye a todos los demás. Ese mundo preadámico que no pudo expresar la voluntad de Dios. Pero Adán se convierte en un modelo, en un diseño del primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso en él eternidad. Y desde ahí Dios ha venido poniendo en cada ser humano pues la eternidad. Lo trágico que vemos es que dice el pasaje que el hombre no entiende la obra de Dios. Pasa por la vida, no entendió el propósito de Dios, se convirtió en una criatura respiratoria, pero no vivió, solo existió. Por eso personas llegan a los 70, a los 75, a los 80 años sin saber para qué vivieron. Porque simplemente no vivieron, si no existieron, fueron criaturas respiratorias. Pero ¿sabes qué? Tú comienzas a vivir el día que descubres tu propósito. Tú comienzas a vivir el día que descubres tu propósito. No existas, vive. No mueras lejos de tu propósito.
La vida se vuelve gratificante vivirla cuando tienes revelación de tu propósito en Dios. El problema es que no descubrirás ese propósito aunque dentro de ti mismo esté, por intuición o por lo que quieras. No puedes ir a una cátedra de la universidad a decirle: quiero que me revele qué es lo que yo llevo dentro. Tú necesitas, porque fue Dios el que lo metió y Él es el que tiene la llave de tu corazón. Y aunque tú tienes la capacidad de abrir el corazón, solo Él te lo puede revelar. La Biblia lo dice así. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 11 dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. ¿Te das cuenta? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero luego dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. En el momento en que abres tu corazón a Jesús, Él te hará estar consciente de lo que llevas dentro, y subirá de tu corazón a tu buen entendimiento su diseño, su plan y su propósito que ya llevas. Qué maravilloso misterio, ¿verdad? Que Él haya puesto su plan en tu corazón. Pero qué terrible noticia es que lo ignores y que mueras lejos de ese propósito aunque lo llevabas dentro. Qué terrible es que pases por la vida y no vivas, sino que existas, que seas una criatura respiratoria, porque nunca te diste cuenta que llevabas algo tan glorioso en tu corazón como ser la misma eternidad, algo escondido dentro de ti, el Olam, algo escondido, el propósito que Dios puso desde el día en que llegaste, desde el día en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, tal como lo dice el Salmo 139, verso 16, dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro se escribieron todos los días, dice. Esta versión dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero la otra versión me gusta también, porque dice: se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún uno solo de ellos. Ya Dios sabe cuánto vas a vivir. Ya Dios conoce y le puso un reloj en cuenta regresiva a nuestras vidas. Y desde el día en que empezamos a respirar, comenzamos también a morir. Por eso es que tenemos que vivir conscientes del tiempo, porque el tiempo es algo que es irreversible, es irrecuperable. Es un recurso no renovable. Por eso es que David vivió. Por eso es que cuando tú descubres tu propósito, dejas de ser mediocre. Dejas de vivir las cosas a medio gas. Dejas de ahorrarte energía, porque te das cuenta que tu propósito es una pasión, pero una pasión, una dedicación que va a exigirte una inversión de tiempo para que se cumpla. Hay de los que simplemente dejan pasar los días, o hay de aquellos que están tan llenos de sus propios sueños y que simplemente ignoran el propósito de Dios. Morirás lejos de tu propósito, y entonces habrá sido tu vida en vano. Hechos capítulo 20, verso 24 dice la palabra de Dios. Hechos 20, 24. Esto es retante, desafiante para vivir, para que te llenes de pasión por cumplir con el propósito de Dios. Dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio
que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Cuando leo estas palabras de Pablo, cualquiera las lee y cualquiera las puede predicar, pero me doy cuenta, y escribe esto en tu corazón: cuando encuentres una causa por la cual morir, tendrás una razón por la cual vivir. Escúchate, lo voy a repetir otra vez. Cuando tú encuentres una causa por la cual morir, habrás encontrado una razón por la cual seguir viviendo. Te parecerá como algo como semántico, pero en realidad no. Es que a menos que tú encuentres una causa que tú digas, vale la pena morir por esto. Y cuando tú dices eso, y tú encuentras y dices, vale la pena morir, yo estoy dispuesto a morir por esto. Y cuando encuentras una causa por la que tú digas, que te convenzas a ti mismo, no que te empujen otros, sino que tú descubres que esa causa vale la pena morir por ello, entonces es precisamente en ese mismo instante cuando encuentras la razón por la cual seguir viviendo todos los días, porque encontraste algo por lo cual estás dispuesto a morir. Por eso es que Jesús dice: el que quiera retener su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Cuando estás dispuesto a perder tu vida, cuando estás dispuesto a entregarlo todo, es cuando la vida se vuelve excitante para uno. Cuando te niegas a vivir para ti, a negarte a tus placeres, a tus propios sueños. Es cuando la vida se convierte en una aventura inenarrable. Yo puedo contarte cosas, experiencias, porque cuando tú encuentras eso, puedes escribir tu propia historia. Escríbeme eso, por favor. Todo hombre de Dios debe escribir su propia historia. Es bonito hablar de todos los encuentros de los hombres de Dios, pero si tú eres un hombre de propósito, tendrás que escribir tu propia historia. Escribir tu propia historia significa escribir tu propia historia con Dios. Vas a escribir tu propia historia con Dios. Es bonito hablar de Spurgeon, de D.L. Moody. Es bonito hablar de los grandes predicadores del pasado. Es bonito hablar incluso de lo que hicieron los apóstoles. Pero en las crónicas de Dios se escribirá, hay un espacio en blanco que es para ti, para que tú lo escribas con tu propia historia. ¿Será que ese espacio se quedará en blanco cuando llegues al cielo? ¿Por qué quedó en blanco este espacio? ¿Por qué en este capítulo aquí quedó en blanco? Porque tú no escribiste tu propia historia, porque no hay una crónica que diga que tú estuviste dispuesto a morir por lo que tú decías que creías. Esta pandemia ha desnudado nuestras convicciones, ha desnudado nuestras falencias, nuestros pecados, ha desnudado todo lo que somos, pero también ha desnudado y ha puesto de manifiesto nuestro amor al Señor. Por eso te digo, las palabras de Pablo, las expresiones de Pablo, no las puede repetir ningún hombre que no ha descubierto su propósito. Por eso te las puede predicar cualquiera y tú no sientes ni la más mínima expresión. Pero cuando hay alguien que se asemeja por lo menos en la intención, tú sabes que hay alguien siempre que está habilitado para hablar esas cosas. Es que decirlo como cátedra, como mensaje, estructurar un mensaje no cuesta nada, vivirlo es el otro tema. La expresión de Pablo, por lo tanto, no tiene ningún valor en la boca de ningún hombre.
que no ha descubierto su propósito. Eso no son emociones, no son confesiones motivantes. Son las palabras de un gigante espiritual que conquistó su propia voluntad, que llegó a menospreciar su propia vida por causa de su propósito. Él dice: mi vida ya no es valiosa para mí mismo. Yo vivo para alguien superior que me escogió. Esas son frases de alguien que llegó a identificarse con Cristo en su muerte, en su resurrección. Desde la cruz, el gran Pablo, el apóstol de los gentiles, gritó un grito victorioso, alzó la voz. Y ese grito sigue resonando a través de la historia en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! Porque muchos, cuando miraron al Señor muriendo en la cruz, huyeron. Pero este Pablo, su gran anhelo era llegar a la cruz, a ser semejante a Él en su muerte. Por eso Pablo dice que somos coherederos, somos herederos y coherederos. Si es que sufrimos sus aflicciones, si nos damos a la tarea de recoger cada frase del apóstol Pablo en cuanto a su determinación de servir al propósito de Dios, nos vamos a dar cuenta que todas están relacionadas al sacrificio, a la entrega y a la negación a sí mismo para poder vivir su propósito apasionadamente. Solo la entrega produce poder en una vida. Esa gente que siempre están como el chapatín, ahorrándose, evitando la fatiga. Evitando la fatiga, te estás envejeciendo y te estás muriendo. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios que se gasta por la obra de Dios y por su propósito, Él les da fuerzas, los rejuvenece, los vitamina. Hay, aleluya, una infusión de la misma energía de Jesús viviendo en ellos. Su pasión, sus oraciones son ardientes y fervorosas. Su mente, su sueño es el sueño de Dios. Sus lágrimas son las lágrimas mismas de Jesús. Porque están poseídos, si quiere usar el término. Están prácticamente unidos en espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios 6:17, de modo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el palpitar de Jesús viene a ser el palpitar de tu corazón. Y cada vez que Jesús palpita su corazón, tu corazón palpita al ritmo de Jesús. Porque estás identificado plenamente con su propósito. Pablo, sus expresiones eran la de un hombre que decidió dejarlo todo. Si buscamos ejemplos en el ámbito natural, aquí humano, de gente, ahí está la Madre Teresa de Calcuta, hija de un poderoso rico albanés que decide irse a vivir, que renuncia a todo y se va a vivir allá a la India en medio de leprosos. Y la Madre Teresa de Calcuta da su vida en servicio y queda inmortalizada como un ejemplo de amor por la humanidad. Y decían los que la escuchaban que sus palabras eran tan seductoras. No era buena para el discurso, pero es que su sola presencia te emanaba una energía de Dios. ¿Te das cuenta? Pues es que tú no tienes influencia ni sobre un mosquito, porque no tienes la resolución en tu corazón y lo que haces es entretenimiento evangélico. El entretenimiento evangélico pasa desde aquellos que pasan confundidos con que ellos no son ni evangélicos ni nada.
son indefinidos, son neutrales. Pero los que están completamente engullidos. En una ocasión me invitaron a predicar a un lugar y me dijeron: aquí no voy a decir amén ni voy a decir aleluya. Y por favor, trate de mantener un tono de voz un poco calmado. Y yo le dije: no puedo. La pasión que arde en mi corazón no me permite, y sería traicionar a quien me amó. Donde quiera que vaya, voy a predicar de la misma manera, apasionada, ungida, porque a eso fui amado y no es negociable. Un día fui con los militares, y estando allí los generales retirados y otros muchos activos en su servicio militar, empezamos a predicar. Y terminaron un montón tirados en el piso, llorando, bajo la unción del Espíritu Santo. Porque finalmente es el propósito de Dios. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y finalmente ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Pedro comienza a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tu más grande temor no puede ser la muerte, sino morir lejos de tu propósito. Jesús no tuvo temor a la cruz, sino a morir fuera de ella. Lo dije el viernes. Cuando el Señor me habló eso, fue algo terrible para mí. Satanás muchas veces se disfrazó y habló desde los más nobles sentimientos humanos para que evitara el dolor de la cruz. Porque a la luz del pensamiento secular, la cruz es locura. Las mentes brillantes de ese tiempo, los filósofos, el apóstol Pablo creo que lo dice en el capítulo 1 de 1 Corintios 1:21, búscalo. O 1:20 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. ¿Te das cuenta? Es poder de Dios. Por eso es que entonces hay una gran diferencia. Aquí viene Satanás para acechar al Señor, y viene ahí disfrazado de nobles sentimientos, de una empatía que lo iba a alejar de su propósito. Y le dice Pedro, que era uno de los más cercanos, le dice: Señor, ¿qué te pasa? Que nunca tal cosa te acontezca ante la declaración de Jesús de que es necesario que Él muera allá, que va a sufrir, que le va a pasar por todo un proceso, que va a terminar con Él y con su vida en una cruz. Pedro, influenciado por un espíritu, viene y le dice: Señor, que nunca tal cosa te acontezca, porque siempre habrán. Usted recordará que ya en la cruz, el ladrón que estaba a su derecha o a su izquierda le gritaba: si eres tú el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Algo que Jesús no podía hacer, porque el mundo siempre gritará a tu oído: joven, ¿qué haces ahí? Bájate de la cruz.
Disfruta la vida. Mira que la pandemia nos ha tenido encerrados a todos. ¿Cómo es que vas a seguir ahí? ¿Cómo es que vas a ser fiel hombre de una sola mujer? Espérate que salgamos para darle gusto al gusto. Y el diablo le grita al hombre de Dios, y el diablo le grita a la mujer de Dios que escogió el propósito, y te va a gritar siempre: bájate de allí. Pero Jesús no le respondía a él. Nunca le respondió ni tan siquiera una palabra. Porque ¿qué tiene que ver el mundo? Ellos no saben que lo que para ellos es locura. Porque los griegos no creyeron nunca en Jesús. Porque los griegos, la matriz de la filosofía y del conocimiento, para ellos era imposible, y también de las mitologías y de los mitos creados por ellos, por su cultura helénica. ¿Sabes qué? Ellos nunca creyeron en Jesús porque nunca podían aceptar en su subconsciente y en su razonamiento de que un Dios muriera. Porque los dioses del Olimpo son fuertes y nadie los puede matar. Pero Jesús les enseñó cómo muere un Dios, cómo muere un superhombre, cómo muere alguien que es tan superior, perdonando. Wow. Muere perdonando, muere salvando, muere orando, muere en su propósito, no lejos de él. Wow. Satanás lucha por sacarte y va a seguir luchando todos los días por sacarte y alejarte de tu propósito. Por eso es que también Satanás va a luchar por sacarte de lugares donde se te va a revelar el propósito de Dios, y procurará llevarte a lugares donde morirás lejos de él. Por eso es que hay gente que dice: yo no, a mí nadie me ha hecho nada, pero yo siento que no pertenezco aquí, debo irme. Porque precisamente estás tal vez en un lugar donde vas a ser desarrollado en ese propósito que Dios te puso. Hay gente que ha llegado a mi congregación muchas veces y no los he vuelto a ver, porque Satanás simplemente los llevó, pero él mismo los sacó de allí y los llevó tal vez a estar en un lugar bajo religión. Si él es capaz de sacarte y llevarte a un sitio donde mueras sentado en una silla, él lo hará, para que mueras alejado de tu propósito. Si él puede hacer que tú dejes de servir a Dios para convertirte en un hombre adinerado, él lo hará. Si él sabe que tu debilidad es el dinero y convertirte en un multimillonario alejado del propósito, él lo va a hacer. Pero si al contrario eres como el Señor, como Lucas 9:51, Lucas 9:51 dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 13:33. Convencimiento, una convicción profunda. Dice Lucas 13:33: sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Allá dice que cuando se dio cuenta que era el tiempo de ascender, de subir, cuando vas a subir, cuando vas a ascender, cuando te das cuenta que tienes que pasar a tu próximo nivel, pero que eso va a implicar, cuando dentro de tu propósito estás siendo guiado hacia un lugar donde el dolor será la puerta de entrada, la negación, la renuncia a tu propia voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces ese es el momento de tu ascenso. Él se dio cuenta que se había llegado el momento de su ascensión y afirmó su rostro. Una versión dice que tornó su rostro como de águila. No se puso acongojado, puso su rostro
como el de un águila. Puso su rostro como el de un león, como aquellos hombres de David, que cuando iban a la batalla, dice que sus rostros eran como leones. Qué tremendo, ¿no? Hoy la gente anda buscando un evangelio light. Y ese evangelio light es el que precisamente ha llevado a perder la gloria de Dios en tu vida. Vivir sin compromiso es vivir por vivir. Por eso necesitamos hoy día renovar nuestra determinación, pase lo que pase. Esa palabra que dice ahí, determinación, se dice esterizo, y significa fijar firmemente, confirmar, tomar una resolución. Wow. Y él mismo le dice, ¿saben qué? Voy para allá, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras está diciendo, no voy a morir lejos de mi propósito. ¿Cómo morirás tú? Si hoy te sorprendiera la muerte, ¿morirás lejos de tu propósito o te encontrará haciendo la voluntad de Dios? Amigo, tú tienes libre albedrío, capacidad de decidir y capacidad de elegir. ¿Cuánto de lo que has vivido lo has vivido para ti? Ya no puedes seguir viviendo así. Hermano, no puedes seguir ignorando que dentro de ti Dios puso eternidad. Y que te puso un tiempo y dice que no te pase lo que dice Eclesiastés 3:11. Sin embargo, el hombre no alcanza a entender la obra de Dios. Abre tu corazón al Espíritu Santo y que Él te revele y que Él te diga: esto es lo que para lo cual te he elegido. Fue el Espíritu Santo en Hechos 13, cuando aquellos ministraban al Señor, dice la Escritura, que habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he encomendado. Es el momento, iglesia, en que los hombres y las mujeres de Dios afloremos, nos manifestemos. No podemos seguir escondiéndonos, entiéndase, de una manifestación espiritual comprometida, no una exposición física, una enfermedad contagiante que hay por ahí. Ayer fuimos a bautizar a un hombre y él decía: quiero ser bautizado, pastor. Su corazón se ha hecho grande, que está tocando otras partes, otros órganos de su cuerpo, pero su anhelo dice: yo quiero ser bautizado. Qué lindo, ¿no? ¿Y cuántos todavía estarán ahí en las iglesias esperando a ver qué pasa para tomar decisiones trascendentales en sus vidas? Que esta situación no te agarre fuera de base. No mueras lejos del propósito. Haz como David, que David murió, David durmió, pero antes de dormir dice que sirvió al propósito de Dios en su generación, y luego durmió. Porque los hombres de propósito y las mujeres de propósito nunca mueren. Siempre habrá que despertarlos, despertar sus testimonios. Siempre habrá que escuchar sus mensajes. Siempre habrá que escuchar sus prédicas. Por eso los hombres del pasado, que fueron extraordinarios, seguimos leyendo sus libros, seguimos oyendo sus prédicas. ¿Quién no ha leído los libros de Spurgeon, de Gurnall?
¿Quién no ha leído los libros de todos los hombres de los 1800? Y no que no hayan en nuestra era, lo hay. Pero todos los que son trascendentes es porque decidieron vivir dentro del propósito de Dios. Padre, que esta noche toda persona que ha oído esta sencilla palabra, Señor, pueda meditar profundamente en su corazón sobre la necesidad, Señor, de encontrar su propósito. Padre, tú ya lo pusiste en el corazón de cada persona. Y aquellos que han vivido para sí mismos esta noche comiencen a darse cuenta que tú los estás llamando a vivir una vida para ti. Gracias, Señor. Si tú quieres recibir a Cristo, haz esta breve oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres a mi vida, que hagas de mí una persona nueva y que me des la vida eterna. Y que hoy pueda empezar a caminar dentro de tu propósito y no de mi voluntad humana. Si te quieres reconciliar con Dios, repite conmigo esta oración. Padre, viví ignorando tu propósito para con mi vida, pero regreso a ti, dispuesto a integrarme, a no vivir alejado, Señor, de tu plan y de tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, háznoslo saber para orar por ti. Puedes llamar 9680-8501 o escribir al Facebook y decirnos dónde vives o dónde estás y qué deseas por las peticiones que tengas en tu corazón, y que te podemos ayudar para que puedas crecer y descubrir y desarrollar el propósito de Dios con tu vida. Yo te bendigo, te deseo una feliz noche, y a todos los que todavía no han cenado, que tengan ustedes un buen tiempo de familia. Que Dios les guarde a todos. Muy buenas noches.